Mis queridos amigos y hermanos, me alegro de estar una vez más con ustedes y de presentarles esta serie, la Biblia hoy día. Soy el mayor Hugo Torricón del Ejército de Salvación y en este episodio quiero hablarles de un tema bien especial, los idiomas. Un idioma o lengua es un sistema de comunicación verbal, lengual, oral o gráfico, o gestual, lengua de signos puede ser, propia de una sociedad humana. Cada idioma se subdivide en dialectos. Por definición, cada una de las formas en que se habla una lengua o idioma o una región específica. Pero actualmente se duda que exista un criterio válido para hacer tal división de lenguas o idiomas en dialectos de una manera objetiva y segura. Pero veamos este maravilloso tema de los idiomas. Hace algunos años fui con mi esposa y mi hijo a Francia y desde luego a París. ¡La la! ¡Qué romántica esta ciudad! Pasear en la ciudad de luz, como buenos turistas, fuimos a la Torre Eiffel, el deseo de todo turista. Así que decidimos subir a esta hermosa torre y aunque el idioma de Francia es el francés, alguien hablaba en ruso, otro en alemán. Un montón de japoneses sacaban fotos. Había los que hablaban inglés, otros en coreano, en sueco, en holandés, chinos, árabes. Desde luego varios hablaban español, otros en portugués. ¡Uy! ¡Qué dolor de cabeza! ¡Qué mezcla de idiomas! Aquella Torre Eiffel era realmente una torre de Babel. ¿Qué es Babel? Babel es el lugar donde nacieron los idiomas. En Génesis 11:1 nos dice que tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, de manera que todos hablaban el mismo idioma o lengua. ¿Qué dijo esta gente? Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. Todos estos tienen una sola lengua y han comenzado la obra. Nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora, pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová y desde allí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. La cuestión aquí es que hubo una literal confusión de lenguas, un repartimiento de idiomas diferentes. En Génesis 10:5 dice que de todos estos se poblaron las costas, cada cual conforme a su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Se empezaron a hablar muchas lenguas. Actualmente, hoy en pleno siglo XXI, el número de idiomas generalmente está en torno a 6.000, 6.500 idiomas. Los estudiosos indican que el resultado más o menos exacto son 6.909 lenguas, idiomas, dialectos diferentes que hay en el mundo. Y aunque el número de lenguas habladas es difícil de precisar, hay tres factores que podemos ver para que esto suceda. En primer lugar, no hay un criterio universal que permita decidir si dos formas de hablar con cierto grado de inteligibilidad mutua deben considerarse dialectos de un mismo idioma histórico o dos lenguas diferentes. En segundo lugar, existen áreas del planeta insuficientemente estudiadas como para precisar si los grupos humanos presentes en ellas hablan realmente las mismas lenguas que otros grupos humanos más conocidos. Esto se aplica especialmente a Nueva Guinea, a ciertas zonas de las selvas del Amazonas, donde existe constancia de unas 40 tribus o más de 40 tribus no contactadas, el sureste del Tíbet, el oeste del Nepal,
el norte de Birmania y las lenguas de las islas Andamán. De estos lugares se tiene poca información acerca de sus lenguas. En tercer lugar, de tanto en tanto se descubren hablantes o personas que recuerdan alguna lengua que se presuponía extinta y que son capaces de emplearla en su vida cotidiana. Así sucedió, por ejemplo, con esta lengua que se llama el Kusunda de Nepal, o esta otra lengua que se llama el Ópata en México, que habían sido dados por extintos, muertos, capuz, se acabaron. Pero décadas más tarde se encontraron gente que hablaba y conocía estas lenguas. Saben, mis queridos amigos, entre los idiomas más extendidos en el mundo podemos escuchar por lo menos 7 lenguas diferentes. Tenemos aquí el chino mandarín, es el idioma más hablado del mundo, el inglés, el segundo idioma y además el primero en ser usado comercialmente y también para toda clase de negocios, el idioma indostático o el hindi, hablado en la India, el idioma español, que sería el cuarto, el idioma ruso, el idioma árabe y el idioma bengalí. Esos son los 7 idiomas que más se habla actualmente en el mundo. Veamos algunas curiosidades acerca de idiomas. Se estima que en África se hablan más de 1500 lenguas diferentes. ¡Qué tremendo! Y hay casos singulares como el de Camerún, un país que tiene 12 millones de habitantes, pero en el que se hablan alrededor de 270 idiomas. ¡Wow! ¿Qué cosas es esta? O el país de Nigeria, donde se han registrado casi 450 idiomas, dialectos, lenguas diferentes. Pero saben, la palma se la lleva Papúa Nueva Guinea, cuyos habitantes se comunican en 850 lenguas diferentes. Oh, toda una torre de Babel en un pequeño país. Saben, hay unas festividades especiales que los cristianos celebramos durante el año. Una de ellas es el Pentecostés. Normalmente se lo celebran unos 50 días después de la Semana Santa. 120 personas, entre las que se encontraban los apóstoles del Señor y muchos otros discípulos, estaban en el aposento alto, ahí en Jerusalén, probablemente la misma casa donde se habían reunido para comer la última cena. Ahí estaban todos reunidos, orando, cantando y esperando la promesa del Señor. Y nos dice en Hechos capítulo 2, versículos 1 adelante, que llegó el día de Pentecostés. Estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban asentados. Y se les aparecieron lenguas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, pequeños fueguitos en la cabeza de todos ellos. Y fueron todos ellos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos, estaban maravillados. Ellos decían: miren, ¿no son galileos todos los que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Escuchemos cuánta gente había reunida aquí: partos, medos, elamitas, los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Habían también cretenses y árabes. Todos ellos les oían hablar en las lenguas las maravillas de Dios. Más de 16 idiomas hablados en el día de Pentecostés. Aquí había gente de 3 continentes, ciertamente hablaban diversos idiomas y dialectos. Todos oyeron hablar estos galileos en idiomas que se entendían. No eran dialectos incomprensibles, no eran lenguas raras, no se trataba de algo que nadie entendía. Eran todas lenguas que todos entendieron, que todos hablaban. ¿Y qué hablaban en estas lenguas? Los discípulos hablaban las grandes cosas de Dios, o como dice en la Biblia, las maravillas
de Dios. ¿Quién en una lengua, quién en otra? Pero todos hablaban de las grandes maravillas de Dios. ¿Saben? Aquí es donde yo quiero decirles algunas cosas interesantes que sucederán más adelante en la historia y de las que nos habla la Biblia. En el capítulo 13 de 1 Corintios encontramos unas definiciones fabulosas acerca del amor. O tal vez hablaremos un poco más profundamente de esto. Pero aquí nos dice lo siguiente: el amor nunca dejará de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Escuchen bien, cesarán las lenguas, se acabarán las lenguas. Los 7000 idiomas, dialectos, lenguas, todos se acabarán. Se hablará un solo idioma. Seguramente el mismo idioma que había al principio, antes de la torre de Babel. Alguien ha dicho en forma de broma que cuando lleguemos al cielo todos hablaremos un solo idioma. Pero alguien decía, vamos a hablar el finlandés, porque se necesita una eternidad para aprenderlo. Y eso que hay otros idiomas más difíciles que el finlandés. En 1 Corintios 14, 10 y 11 dicen, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que me habla, y el que habla será como extranjero para mí. Si no entendemos otras lenguas, es muy complicado, mis queridos amigos. En el día de Pentecostés todos hablaban diversas lenguas, todos hablaban las maravillas de Dios. Y yo quiero hablarles de unas maravillas que todavía no han pasado, pero que van a pasar. Se refiere al final de los tiempos. Esto sucederá cuando lleguemos al reino del Señor, cuando ya estemos habitando ahí arriba. En Apocalipsis, el último libro de la Biblia, el capítulo 7, versículo 9, nos dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud a la cual nadie podía contar, de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos y de todas las lenguas, idiomas, dialectos. Nos dice la Biblia que en esta multitud estaba delante del trono de Dios, todos vestidos con ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz. Aquí se acabaron los idiomas, aquí se acabaron las lenguas, aquí se acabaron los dialectos. Todos clamaban a gran voz, un solo idioma. Todos decían, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Según Filipenses 2:10 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra, de los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Saben, mis queridos amigos y hermanos, hablaremos un solo idioma, una sola lengua, a gran voz. Será como al principio, para que todos podamos estar en un solo sentir. Y para que todo esto suceda, recordemos, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. Que el Señor te bendiga, es mi deseo.